Gracias, presidente. Señorías, señores invitados, representantes del sector, bienvenidos. Señorías, las decisiones políticas de los gobiernos de España durante las últimas décadas han socavado nuestra soberanía energética y han destrozado nuestra industria. La sumisión del Gobierno de España a las imposiciones de Bruselas, a la Ley Europea del Clima, al Pacto Verde y a la Agenda 2030 y los compromisos alcanzados de espaldas a los españoles han herido de muerte la industria nacional. La imposición de plazos imposibles para la descarbonización del transporte suponen la peor de las amenazas para el vehículo industrial. Fíjese, señor Oliver, el presidente de ANFAC, que yo creo que no es de Vox, ha avisado repetidamente que el inflexible calendario que se impone desde Bruselas, con el apoyo del PP, del PSOE, de ustedes y todo el resto de agoreros, provocará cierres y pérdida de empleo. Fíjense, con la casi totalidad de camiones y autobuses de más de 7,5 toneladas, como dice usted en su PNL, y la mitad de los autobuses urbanos funcionando con combustible fósil, una transición en 10 años a un modelo completamente descarbonizado es una quimera, en el mejor de los casos, y un ataque más a nuestras empresas y a nuestro tejido industrial en la realidad. Pero ni el Gobierno de España ni Más Madrid parecen muy preocupados. Por eso prefieren persistir en un error tras otro. Persisten en el error de base y es asumir un calendario para la descarbonización impuesto por Bruselas de espaldas al sector. Fíjense lo que dice también Carlos Tavares, presidente de Stellantis, en relación a la electrificación del transporte. No tenemos nada en contra del coche eléctrico, sino contra el ritmo de implantación, las fórmulas dictadas por las autoridades y la falta de alternativas. Por tanto, señor Oliver, Vox no apoyará medidas que asuman una obligatoriedad de cumplir con un calendario imposible, sino que exigirá que el calendario se adapte a las circunstancias nacionales para no perjudicar más a nuestra industria. Ya la han perjudicado todos ustedes bastante. Persisten además en un error de comportamiento, asumir sin rechistar las consecuencias negativas de este plazo marcado por Bruselas como un hecho inamovible. Fíjese, en julio de 2022 Mahle cierra la planta de fabricación de componentes para automoción en Vilanova y despide 343 empleados. En noviembre de 2023, Renus Automotive, tras más de 20 años dedicados a la industria del automóvil, cierra su fábrica en Almusafes. Y así podría seguir con un montón de cierres. Señorías, este no es el camino. Vox exige al Gobierno de España que revierta el cierre de las fábricas y que no se contente con negociar ERES. España necesita una representación fuerte en Europa que sea capaz de negociar la flexibilización de unos plazos imposibles de cumplir, irracionales y perjudiciales, impuestos por Bruselas a los propios Estados miembros, con el voto cómplice, como siempre, del Partido Popular, del PSOE y de enemigos varios de España. La política, señorías, se trata de emitir las señales correctas y Bruselas debe tener claro que los políticos españoles trabajaremos para defender la industria nacional. Los inversores, señorías, tienen que tener claro que el Gobierno de España va a defender la competitividad de las empresas y la rentabilidad de las inversiones y que por ello no va a asumir plazos que pongan en peligro la industria nacional. Los españoles, señorías, merecen saber que el Gobierno va a pelear a brazo partido en España y en Bruselas para mantener sus puestos de trabajo y no para facilitar ERES ni asumir calendarios perjudiciales. Señorías, si nuestros representantes en Europa no han sido capaces de pelear contra la ley del clima, que al menos peleen por eliminar esos plazos inasumibles, que luchen contra la deslocalización de las empresas, de la poca industria que nos queda e intenten hacer España de nuevo atractiva para nuestros inversores. Asumiendo los plazos del Pacto Verde solo conseguirán más cierres, perder más empleos y más subvenciones, por supuesto, para los sindicatos que negocien los ERES. Al final, siempre ganan los mismos, los de las mariscadas. Persisten finalmente ustedes en un error en la solución
y es que utilizan las ayudas procedentes de Europa para engrosar una burocracia nacional, para construir un ecosistema endiablado, en el que solo ganan los burócratas de Bruselas, pero pierden todos los trabajadores españoles. PERTEs, observatorios, autoridades, ventanillas, mesas de diálogo, toda una pléyade de chiringuitos que contribuyen a fagocitar todos los fondos procedentes, al final, de los bolsillos de nuestros trabajadores, pero que en realidad no permiten recuperar ni un solo puesto de trabajo en la industria. Señor Oliver, no es el camino. El camino es oponerse en Bruselas y en España a la ley del clima, sin miedo, con firmeza. El camino es pelear por unos plazos para la descarbonización que no destrocen nuestra industria y que la industria sepa que peleamos por ella. El camino es promover la explotación de todos nuestros recursos naturales para alcanzar una soberanía energética que haga eficiente nuestra industria. La eficiencia energética, la transición a una economía baja en carbono, debe venir de la mano de la competitividad. No debe ser una imposición ideológica, sino un reto tecnológico de ser capaces de hacer más con menos. Por eso, Vox exige hoy, desde aquí, al Gobierno de España que flexibilice de forma inmediata los plazos impuestos para la descarbonización del transporte, para permitir que la industria también del vehículo pesado, subsista y que vaya a Bruselas a partirse la cara por nuestros trabajadores. Que dedique los fondos procedentes de la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a alcanzar la deseada soberanía energética, alimentaria y la recuperación industrial y tecnológica de nuestro país. En definitiva, Vox exige a todos los gobiernos nacionales y autonómicos que se pongan en marcha, que pongan por delante los intereses de los españoles y luchen por el futuro de nuestra patria, porque la patria es la única defensa que tienen los trabajadores. Muchas gracias. Quería que usted me explicase cómo piensa liderar ninguna transición cuando no quede un solo puesto de trabajo en el sector industrial en nuestro país. ¿Cómo se puede liderar industria sin tener industria? Creo que esa es la pregunta que deberían ustedes contestar. Pero miren, señorías, permítanme ejemplificar con otra cuestión la actitud irresponsable de sus señorías. Fíjense, ahora mismo en Europa, en relación con otro de los objetivos del funesto Pacto Verde, la descarbonización total del parque inmobiliario, el objetivo no es que los españoles tengan casa, es que las casas sean verdes y sostenibles. Y para eso, allá va el calendario. Todos los edificios nuevos tendrán que ser cero emisiones a partir de 2030. Todos los edificios existentes tendrán que ser cero emisiones en 2050. Se prohibirán incentivos financieros para la instalación de calderas a partir del 2025. ¿No eran ustedes los preocupados por la pobreza energética o porque los niños pasen frío? Pero aquí viene lo gordo. Se concederán hipotecas si son verdes. O sea, que nuestros jóvenes no pueden comprar una casa, no pueden acceder a una vivienda. Tenemos la generación con más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad y ustedes van a firmar en Europa que se les conceda la hipoteca solo si es una hipoteca verde. ¿De verdad está usted diciéndome que persigue usted los intereses y la prosperidad de los españoles? Yo creo que son ustedes los peores enemigos de España. Y aquí no acaba la cosa. ¿Qué es lo que dice el sector del gas? Ha advertido que reemplazar el parque actual de calderas por bombas de calor no es posible debido al tipo de edificación del país y el alto coste para los usuarios. ¿Son ustedes los únicos que no se han enterado de la progresiva escalada del precio de la luz en los últimos años? ¿Son ustedes los únicos que hacen oídos sordos a que sin nucleares, sin soberanía energética, el coste de la electricidad es inasumible no solo para las empresas y la industria, sino también para los hogares? Pues bien, señorías, con este tipo de esperpentos puestos encima de la mesa la semana pasada en Bruselas, solo Vox ha votado en contra de este acuerdo. Solo el grupo de los conservadores y reformistas europeas
han votado en contra de este calendario. Señorías, mientras los eurodiputados del PP y del PSOE no adopten la actitud correcta, la industria española se hunde con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Lorenzo Brito. Bueno, ya hemos escuchado